referencia a eso además. Buenas noches, señores y señoras. Será por ganas de hablar mis contertulios. Les he dicho que íbamos a hablar de economía y bueno, llevan ya un rato. Yo creo que me he perdido una parte de la tertulia aquí mirando a ver si salía yo en antena. Bueno, tenemos un contertulio de la casa que yo estoy encantada de volverle a ver, que es Iñaki Albo, al que además de hablar de economía, obviamente le tendré que preguntar cómo ve el panorama en el PAR. Tenía ganas de verlo, entre otras cosas, pues también porque me contara un poquito, porque su opinión es importante y además suele ser normalmente una opinión, como yo digo, ¿no? Bastante cierta, es decir, no se deja llevar por sentimentalismos, que eso es importante también. Y tenemos a Óscar Adame. Me he olvidado hoy todo el día, y Óscar, y me he olvidado yo de su apellido. Bueno, lo pondrán abajo en la tertulia y es un tertuliano nuevo que dice, estoy un poco nervioso. Digo, no, hombre, no, si esto es como hacer un paseo por las nubes, igualito. Así que paso a presentarles y bueno, pues a Óscar también le tengo que preguntar el llenazo que hubo el otro día, que según la prensa no cabía un alfiler cuando vino a Abascal. Entonces, bueno, pues cuando los presente ellos que nos hagan una pequeña pincelada antes de meternos a hablar de economía, ferrovial, que es lo que está pasando con las empresas, la economía, el euromío, bueno, todas estas cosas. Iñaki, buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte otra vez aquí en la yo casa. Encantado. Sí, bueno. Por la tertulia y por el vinito que nos vamos a tomar después, eso es de lo que pasa. Eso también ayuda a llevar un poquito mejor la economía. Sí. Y bueno, Óscar, buenas noches. Muy buenas noches, Mercedes. Y bueno, pues empezamos ya. ¿Qué pasa con el PAR? Bueno, pues hemos tenido como 20 portadas gratis, cosa que no habíamos tenido nunca. Sí, cuando hay algo malo suele pasar. Para bien o para mal. Sí. Pero sí, pues efectivamente, a ver, hay problemas, hay, una parte del partido liderada por Biel que ha decidido irse del partido y aparentemente apoyar al Partido Popular. Han hecho una plataforma intermedia, pero vamos, no creo que nadie piense en serio. Bueno, hasta lo que yo sé, al señor Biel también lo han echado. Es que a ver, se ha iniciado un expediente porque lógicamente él ha dicho que se iba a dar de baja y que pedía el voto para el repartido. Entonces, lógicamente se ha iniciado un expediente y por otro lado ha habido una situación que desde mi punto de vista no se tenía que haber llegado, pero que Tú eres muy neutral, yo defendí a Arturo porque le tengo muchísimo aprecio. Sí, pero lo que pasa es que Arturo, una cosa es la gestión en la consejería, que desde mi punto de vista ha sido muy positiva, y otra cosa es que tenía el partido paralizado y no llevaba a cabo lo que votaba la ejecutiva. Claro, es decir, es que eso no puede ser. O sea, en el PAR, como en prácticamente todos los partidos, el máximo órgano es el Congreso, después la ejecutiva, la permanente y el presidente. Es decir, el presidente tiene que hacer lo que diga la permanente o lo que diga la ejecutiva o lo que diga el Congreso. Es decir, no, el presidente no puede tomar las decisiones por sí mismo. Y si la ejecutiva vota una serie de acuerdos, el presidente tiene que cumplirlos. Y si el presidente reiteradamente no cumple los acuerdos que toma la ejecutiva, pues al final a la ejecutiva no le ha quedado más remedio que sustituir al presidente. Es que es así, es que no hay. Y por otra parte, ya digo, dentro de todo, yo lo que estoy contento y con mucha ilusión de que una persona como Clemente Sánchez Carnica sea el presidente del partido. O sea, amigo al PAR, que también es importante decirlo, como partido. Y curiosamente, con todas las dificultades. Yo te comento, porque he estado en varias reuniones aquí en el PAR Zaragoza y la reunión que tuvimos en Calatayud, etcétera, pues hay mucha ilusión de militantes de toda la vida de echar el resto. En un momento muy difícil, que sabemos que nos la estamos jugando, o sea, es decir, que cuando dicen que es posible que esta sea la última batalla del PAR, es verdad que es posible que esta sea, pero la sensación es que la gente está con unas ganas enormes de lucharlas. La gente, me refiero a los militantes de toda la vida. Bueno, esos que nunca han tenido cargo, pero que han estado siempre ahí dando el callo. Bueno. Pues hay mucha ilusión y muy buen ambiente entre la gente. Eso lo comentaba también Clemente, dice, por fin tenemos reuniones en la ejecutiva, donde sea, donde hay risas, donde hay buen ambiente, donde hay equipo trabajando. A veces las cosas se tienen que estropear para que se puedan enderezar, ¿no? Luego al final ya veremos cómo acaba todo. Nos lo iréis contando. Sí.
claro, ya me irás contando. Bueno, pues voy a darle voz ahora a Óscar, que nos cuente un poco y ya luego nos metemos en más harina, que no es que esto no sea harina, porque yo creo que es interesante, porque claro, no habíamos tenido ninguna persona que nos diera sobre todo esta opinión, como yo digo, tan neutral, porque así lo eres, ¿no? Es tal y como yo lo veo. Vale, pues sí. Oye, lo que hay. Punto de vista. Sí. Óscar, muy buenas noches. ¿Cómo viste el ambientillo? Fue un éxito total en Vox Zaragoza y Vox Aragón. Estamos de enhorabuena. La verdad que fue un subidón de adrenalina, fue un subidón de moral, fue todo un éxito de asistencia, de participación, de entusiasmo. Teníamos ganas de ver a Santiago Abascal. Estuvo hace poco, pero fue en foro ADEA, fue más pequeñito, más reducido, pero hacía casi 3 o 4 años que no pudo venir a Zaragoza. Se llenó el auditorio de Zaragoza, el Palacio de Congresos de Zaragoza, eran 1.440 plazas. Hubo gente que se agolpaba a las puertas, que no podía ni entrar. Y de muchas edades, ¿no? Se veía gente joven. Es el segundo punto que te iba a decir, porque lo más ilusionante era ver familias enteras, pero lo que más ilusión, yo creo que a mí personalmente me hizo, fue ver muchísima gente joven. Muchísima gente joven. Estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de universitarios, estoy hablando de jóvenes trabajadores, y eso es una inyección de moral y es muy importante, no solo para el futuro de nuestro partido, sino yo considero que para el futuro del país. Ellos son el futuro, ellos son los que van a tener que hacerse cargo de las riendas de este país. Destilaban ilusión, optimismo, fuerza, vitalidad, y desde luego gran parte de nuestro programa va por y para ellos. Insisto, un éxito de organización. Felicito públicamente desde aquí a todas las personas que se encargaron de la organización, medios de comunicación por haber asistido, haber dado cobertura, personal de seguridad, y estamos con ganas desde luego de repetirlo, pero en esta ocasión en un foro pues mucho más amplio. Pues bueno, pues ya hemos hablado. Y sobre todo, además, otro aspecto que también la verdad que me hizo mucha ilusión fue que asistió mucha gente que no era ni militante, ni simpatizante, ni nos había votado nunca. La curiosidad también. La curiosidad, sí. Y luego lo ilusionante que era también recibir llamadas o mensajes de WhatsApp a posterior. Dice, oye, me ha encantado el mensaje, sobre todo, prácticamente coincidan todos en lo mismo, por su claridad, por ser meridianamente claro, sencillo, útil, transversal, y sobre todo apegado a lo que es la realidad de las necesidades. Pues hablando de realidad, ¿cómo ves la realidad, Iñaki, de aquí desde el punto de vista ya de economistas, que ambos dos manejáis empresa, banca, ferrovial? Se ha puesto el grito en el cielo, el PSOE en concreto, porque se va. Entonces creo que ha habido algún comentario de que no se ha hecho o que se ha dejado de hacer para que se vayan, y como empieza a haber una sangría de grandes empresas que se vayan a tributar fuera, pues no sé qué es lo que va a pasar. De momento no se ha producido esa sangría de grandes empresas. Pero ya hay una. Pero a ver, hasta ahora ocurría algo, que muchas empresas en la tesitura de irse, por ejemplo, a España o Portugal, elegían Portugal. Es decir, hemos perdido muchas inversiones extranjeras. Lo que todavía no había ocurrido es que las propias empresas de España empezaran a irse. Pues esta ha sido un campanazo. Es una gran empresa, 60.000 empleados. Es decir, cambia la sede, no cambia. Es decir, los empleados españoles seguirán aquí, pero los 350 millones que paga Ferrovial al año, eso sí que cambia. Y sobre todo lo que es preocupante es la razón por la que se va, por falta de seguridad jurídica. Claro, es decir, el gobierno dice, pues mira, ahora voy a hacer una ley ex profeso para fastidiar a las empresas que están en Madrid. Porque la hace así, es decir, la ley que ha hecho para grandes patrimonios y demás dice, mira, allí donde tengamos impuesto de patrimonio, entonces eso le permite compensarse, pero donde no lo apliquen, es decir, en Madrid, ahí vamos a hacer que paguen. Claro, haces leyes específicas contra una región y luego te extraña que haya empresas de esa región que deciden irse. Claro, es que todo tiene consecuencias. Aquí, antes Óscar me estaba enseñando un estudio que tiene, bueno, del IE. Es un estudio muy interesante, sobre todo porque, no sé si eso lo resalta entre los titulares, pero hay un estudio a nivel europeo de eficacia y eficiencia de las administraciones públicas que se hace desde el 2012, que ya digo, lo hacen unos profesores de la Universidad de Lisboa, 3 profesores, y digamos, como lo hace para toda la OCDE, no solo Europa, sino toda la OCDE. Lo que es, desde mi punto de vista, uno de los temas, hay varios temas. España en eficiencia lo hace fatal, es decir, somos 46 sobre 100, el que está en 100 es Suiza, luego están los países nórdicos, nosotros 46, o sea, muy bajo.
Y entonces muy bajo. el titular, que es lo más fácil, salió: España podría ahorrarse 60.000 millones de euros si utilizara mejor el dinero público. Ese es el titular. Pero que ya son unos cuantos millones. Pero cuando uno lee el detalle, hay cosas todavía más preocupantes. España ha perdido 12 puntos en solo 2 años en el apartado de gobernanza, de separación de poderes, de seguridad jurídica. En 12, o sea, en el principal quizás que la inseguridad sea más importante incluso que el pago de impuestos. Claro, es que para el medio largo plazo la seguridad jurídica es fundamental. Sí. Entonces, saber que no te cambian las reglas de juego a mitad de partido es fundamental. Y este gobierno es especialista en eso. En voy a cambiar las reglas según me convenga. Bueno, y eso para las inversiones es un problema. Pues compartir, por supuesto, todo lo que acabas de decir. Estamos en la misma línea. Te doy toda la razón. Y además es un tema muy, muy interesante. Además, ¿en serio? Cuando hablan de reformas estructurales, aquí hay una reforma estructural que no se ha tenido valor de hacer. Otros países, y me estoy mirando Estonia, Irlanda, Holanda, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Nueva Zelanda. Es decir, hay una triple corona que le llamo yo, que es baja fiscalidad, baja regulación y alta captación o alta capacidad de captación de inversión extranjera, sobre todo en capital, en inversiones empresariales. Esa es la base de lo que puede ser un buen capitalismo para potenciar el sector privado y atraer empresas. Y a partir de ahí empezamos a generar trabajo, claro. Generar trabajo. Y si a eso añadimos alta inversión en tecnología, sube la productividad. Y por ejemplo, voy a dar algunos datos, en este caso es, por ejemplo, del OCDE, que son realmente curiosos, que también son del Círculo de Empresarios de hace poco, donde estamos hablando que en España lo que es la productividad laboral media es un 20% inferior a la media de la eurozona. Y donde es en las empresas grandes la productividad duplica la de las empresas pequeñas. España es un país de micropymes y de autónomos. Y claro, no tenemos grandes empresas o medianas empresas, de igual que poder tener, por ejemplo, otros países como Italia o como Alemania. Y hay otro dato muy interesante que descubrí desgraciadamente no hace mucho, y estoy hablando del término municipal de Zaragoza. En este caso son datos del Instituto Nacional de Estadística. Desde el año 2018 hasta ahora hemos perdido nada más y nada menos que 1.200 empresas. Madre mía. 1.200 empresas menos, es decir, es una erosión muy importante, y a partir de ahí viene todo lo demás. Y entonces es un dato, y luego, por ejemplo, pues esta semana también, pues ya se ha hecho público que cada trimestre Informa pues va publicando lo que son los datos de la movilidad de las empresas, las entradas y salidas, en este caso por regiones. Pues Aragón es la segunda comunidad que peor saldo tiene entre salidas y entradas de empresas. En este caso, el saldo neto ha descendido en 67 empresas en Aragón. Joder. Claro, aquí pues puede haber pues varias causas. Pues puede ser, partiendo de la digamos en mal entendimiento, la deslealtad institucional, toda la burocracia y todo el análisis de procedimientos y la legalidad, el infierno fiscal, que consideramos que en Aragón es un infierno fiscal, y además el último panorama fiscalidad autonómica que publicó el Colegio Economista, pues demostró pues que lo que es Aragón, vamos a ver este año si vamos mejorando puestos, pues a nivel de IRPF, de impuesto de transmisión patrimonial, de sucesiones y donaciones, de actos jurídicos documentados, pues estamos casi en el podio de las más gravosas. Inseguridad y presión fiscal. Y claro, presión fiscal. Por ejemplo, en España las familias desde el 2018, desde que está el gobierno de Sánchez, hay otro dato. Es que cada familia por término medio está pagando un incremento de pago de impuestos de más de 4.700 euros. Eso merma lo que es la renta disponible. Eso sin contar lo que van a subir y han subido. Y lo que han subido, que son más de 50 impuestos que han subido. Luego puedo dar algún dato más. Pues Iñaki, me estáis planteando un panorama, vamos, el que es, claro. También es así. A ver, de ahí la tendencia al cambio, dentro ¿no? de las... si quieres una pincelada de optimismo, todavía no está claro que vayamos a entrar en recesión. Es posible que la esquivemos. Bueno, eso, bueno. Ya veremos. Pero ahora sí la situación. A ver, pero sí que es verdad. Buena. Sí que es verdad que efectivamente España, ante la situación de crisis de la pandemia, o el gobierno de España adoptó un enfoque distinto del que adoptaron en general las grandes economías europeas. Es decir, por ejemplo, en Alemania, ¿qué es lo primero que hicieron? Quitaron impuestos a las empresas. Es lo primero que hicieron.
En Francia también llevaron la misma política. Aquí, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno no solo mantuvo todos los impuestos, sino que aumentó los impuestos a las empresas y les dio, eso sí, crédito SICO, ¿vale? A devolver. Crédito SICO que ahora hay que devolver. A devolver. Ya tenemos un 6% de morosidad confirmada y hay un 21% más de empresas que están en vigilancia especial porque hay una alta probabilidad de que no puedan devolverlo. Es decir, a las empresas no le has ahorrado nada, le has aumentado mucho los impuestos, dice, no, pero te doy un préstamo, claro, ahora a ver cómo lo devuelves. Entonces, claro, por eso estamos en la situación que estamos, por eso España es la única de las grandes economías europeas que todavía no ha recuperado el nivel prepandemia. Por eso diciembre ha sido el mes con más quiebras desde, me parece que era, no sé si es desde el 2012, es decir, por eso creo que dijeron desde el 2008, porque creo que fue superior a la anterior crisis en quiebras, creo, por la... Sí. Entonces, claro, el número de ocupados que ha sido el récord en la última década. Entonces, claro, por otra parte, si oyes al gobierno, dice, estamos mejor que nunca, estamos dando empleo. Claro, luego hay que ver cómo hacen las estadísticas. Claro, han hecho un cambio legislativo cuyo principal objetivo es engañar a la gente respecto a cuántos parados hay. Lo de los fijos discontinuos, ¿qué es lo que hace? Ocultar 500.000 de parados, de personas que no tienen trabajo, que están cobrando el desempleo, pero que no aparecen como parados. Es decir, el gobierno estaba preocupado por las estadísticas que daba el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué hizo? Asegurarse un cambio en la dirección, cambió el director porque no daba las cosas como a ellos les gustaba, puso a una persona con efectivamente una amplia experiencia profesional, pero siempre vinculada a empresas públicas de Andalucía del gobierno socialista, y desde entonces, oye, ha mejorado la inflación y ha mejorado los datos de... Sí, además simplemente un detalle a raíz del Instituto Nacional de Estadística, pues otra pequeña manipulación que ha habido muy reciente es el cambio de la ponderación de lo que es la cesta de la compra, donde ahora los alimentos pues casualmente pesan menos y pesan más algún otro sector. Y hay otro detalle, nos dice que la factura de la luz ha bajado. Claro, luego ves el estudio de la Caixa que hace sobre esto y dice, oye, no, ha aumentado un 65%. Dices, vamos a ver, ¿cómo puede ser que uno diga... Ojo, los porcentajes que estáis hablando, ha aumentado un 65%. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Luego Caixa te lo explica. El gobierno, a la hora de hacer la estadística, solo ha tomado las tarifas reguladas, porque ¿qué es lo que ha hecho? Ha bajado la regulada y ha subido el resto, porque al resto le ha cargado, lo del tope se lo ha cargado a todos los demás. O sea, es decir, esto ha hecho un poquito... Es una estadística a la carta. Juego de trilerismo. Sí. Claro, la Caixa coge los datos de todos sus clientes, de factura de luz de todos sus clientes. Dice, no, lo que está pagando la gente, que yo tengo millones de usuarios de Caixa, la gente está pagando más. Pero el gobierno dice que están pagando menos. ¿Por qué? Porque coge solo la parte que le interesa. Entonces, ya digo, a raíz de cambiar a la presidenta del INE, pues tenemos estadísticas mejores. Tenemos también la misma manipulación, lo que son las cifras del Ministerio de Trabajo o de Empleo, o como se llame ahora, o de desempleo de la ministra comunista, pues Yolanda Díaz. Sí. Por ejemplo, el último estudio pues que publicó FDA, pues da datos reveladores. Simple y llanamente, no hay 3 millones de parados, hay 3.600.000 parados. Sí. La diferencia es considerable, pues estamos hablando pues de los fijos discontinuos que no están trabajando en este momento. Luego, pues casi una tercera parte de los trabajadores hoy en día o son fijo discontinuo o trabajan a jornada parcial. ¿Qué significa esto? El menor peso de las rentas salariales. El número de horas trabajadas ha disminuido. Y no se ha recuperado la del 2018. Entonces, efectivamente, claro, no se ha recuperado. Si miras otros datos objetivos para ver, qué estadística es la buena, el número de horas trabajadas ha disminuido. Jolín. Es el mismo trabajo o menos trabajo repartido con más gente. Ya. Claro, y luego le pasa peores salarios, gente... mayor precariedad, mayor temporalidad, menor renta disponible y hay algunos datos que se van demostrando. Hay gente que trabaja que no puede comer, o que no llega a final de mes, o que no puede hacer una vida normal. Sí. Y es que además, a la larga, lo que es también un poco lo que me quejo también del bipartidismo, yo miro no solo datos a corto plazo, sino a largo plazo. Desde el año 2007, desde antes de la crisis inmobiliaria, pues bueno, los trabajadores han perdido poder adquisitivo, mientras en otros países, estoy hablando sobre todo los países bálticos, han ganado un poder adquisitivo brutal. Vía creación de empleo. La verdad es que los países bálticos lo están haciendo. Es un ejemplo a seguir. Son ejemplo. Porque, por ejemplo, decías Estonia. Estonia, la presión fiscal no es
inferior a la española, pero tiene un sistema mucho mejor, mucho mejor. Más Y a lo sencillo. mejor gestionan Más mejor. sencillo. Primero, es mucho más sencillo Eso porque es. en España tenemos una incertidumbre. O sea, lo de la agencia tributaria es para hacérselo mirar. O sea, el nivel de incertidumbre y de inseguridad jurídica es muy alto. Pero luego además tienen un sistema que incentiva mucho la reinversión. Es decir, las empresas reinvierten, entonces no pagan. Claro, entonces pero generan. Claro, es que al final decías, tenemos un 20% menos de productividad. ¿De dónde viene la productividad de los trabajadores? De la inversión. Inversión en equipos, inversión en formación. Pero claro, ¿cómo se consigue esa inversión? Pues para eso primero las empresas tienen que tener beneficios, es decir, tienes que permitir que las empresas ganen dinero y luego tienes que facilitarle que lo invierta. Claro. Facilitarle Además, te pongo un fiscalmente ejemplo. que lo invierta. Entonces, invierte en equipos, invierte. Cuando vas a Alemania y ves una obra, ves ahí a los trabajadores con una mini excavadora, tal cual. Tienes 3 trabajadores, te lo hacen con una velocidad espectacular. Aquí, afortunadamente, no Aquí, siempre es primero que cumple una A ver, normativa muy sí. amplia en ese trabajo de esa obra, eso para empezar a hablar, ¿no? En segundo lugar, simplemente pongo un ejemplo hablando de Sí, Estonia. sí, sí, fue no, una que podéis entrevista- interactuar vosotros porque Sí, nos sí. estáis dando una clase magistral de economía, que creo que necesitamos Esto es uno de oírla. los mejores. ¿Alguna Sí, pincelada? No, Vale. simplemente era un ejemplo que quería poner de una entrevista que leí no hace mucho en un medio de comunicación. Pues era un español que había montado su startup en Estonia. Sí. Y decía que tanto él como la gente de Estonia dice que se reía del concepto de tener una gestoría. Decía que le daba risa. ¿Cómo gestoría para qué? Para papeles, pero si aquí se hace con el móvil todo. Ya, bueno. Por unas tarifas planas de fiscalidad, una tributación mucho más laxa, es decir, todo mucho más sencillito. Aquí el Es otro propio gran gestor ejemplo. tiene que preguntar al otro gestor, hacer una consulta Sí. vinculante, porque ya Y por la no carga hablar de cambios hoy en y de día, trabajo por no está. hablar hoy en día, efectivamente, del nulo acceso que se está teniendo la ciudadanía normal, incluido también los profesionales, que también de eso se quejaba el Colegio de Gestores Administrativos, a las propias instituciones. Lo que no es normal es que hoy por hoy tenemos 3,5 millones de funcionarios y está colapsada, por ejemplo, lo que es la seguridad social, que está tan en boga. Pero bueno, no solo la seguridad social, estamos hablando de extranjerías y de muchos órganos estatales. El Esto está SEPE. creando situaciones de verdaderos dramas personales y familiares. Sí, sí, porque no se puede atender no, una algo hay que hacer, jubilación o claro. acceder a ella, porque, bueno, ha habido gente Es una que ha situ- llamado incluso a la policía. O sea, es una cosa, esto que lo piensas Es y que es dices, así, es un poco una, surrealista, ¿eh? es una falta de planificación, de anticipación, de dotación de medios tecnológicos y de medios humanos. Y no solo pasa en Madrid, está No, pasando en todos pasa a los nivel sitios, nacional, quiero decir, efectivamente. porque a veces pues estamos ahí viendo todo el foco Y en la época de Madrid Internet. y bueno, Sí, sí, sí. y yo creo que algo está fallando, ¿no? No Desde sé. luego. E insisto, el fruto de todo esto a fecha de hoy es que, pues eso, los españoles, por ejemplo, la renta per cápita, en el avance que ha habido, la renta disponible, pues solo ha ganado del año 2017 al 2021, pues unos 500 euros los españoles, pero los portugueses han ganado 1.500 euros, los franceses 2.200 euros. Es decir, nos estamos quedando rezagados. España ha perdido 3 o 4 puestos, ya 3 puestos en la eurozona, en el ranking de renta per cápita. Es decir, hay países comunistas que ya nos han superado. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues lo que son, de momento, lo que son los poderes públicos, porque claro, en el sector privado... Eso que hay que hacer para y esto, entre la gente, darnos, hay que dar decirnos que hay soluciones. solución, Claro, por aquí- Dios. claro, el diagnóstico está claro que ya lo tenemos hecho. Pues desde luego, lo que son los poderes públicos tienen que escuchar más al sector privado y sobre todo lo que es el sector público y lo que es los dirigentes, sobre todo tienen que escuchar más al sector privado y bajar impuestos, buscar proyectos pioneros, Claro, es que estos innovadores. empresarios... Nosotros, desde algunas veces nos han llamado locos en el Grupo Municipal Vox aquí en Zaragoza, se han quedado así un poco, pero bueno, luego poco a poco se ha ido avanzando en cosas, nos han dicho que sí, se han ido aprobando mociones, por ejemplo, a la hora de captar o hacer un proyecto de captación de una fábrica de baterías eléctricas, de fábrica de baterías, exactamente, sí. en el año 2020 fue. Claro, cuando ya la Unión Europea ya se empezaba a barruntar todo este sistema, pues presentamos una moción rápidamente. Se generó hasta un proyecto con Zaragoza Logistics Center, pero luego es una pena, claro, lo que son los dirigentes, porque nosotros estamos en la oposición. Pues no sé si habrán hecho seguir o no esto algún clúster, alguna patronal, algún círculo de empresarios y Ya, tal, que las que cosas por se ejemplo van la semana, diluyendo. hace 2 semanas creo que estuvieron representantes de la multinacional Tata Motor, que recordemos que era la antigua propietaria de Hispano y Carrocera. Hispano Carroceras. De Maribán también se quedaron. Y no sabemos si ha tenido constancia. Estuvo en Zuera, pero aquí en Zaragoza no estuve. Digo, pues qué lástima que había un proyecto de 40 o 50 páginas donde a instancia nuestra se hizo ese informe con un tema de planeamiento industrial, suelos urbanos, ventajas fiscales, un estudio sociológico Hay un poco de demográfico. distorsión, ¿no?, con estas cosas. Luego hubo otra realmente también muy peculiar, cuando ya sabemos que la Comisión Europea se estaba moviendo para potenciar el tema de la fabricación de los semiconductores, de los microchips, que tanto daño ha hecho aquí
su falta a la industria, estamos hablando sobre todo aquí de lo que es Stellantis, o lo que es la Opel, bueno, pues a raíz de esto, pues rápidamente presentamos una iniciativa, una moción, para hacer un nuevo proyecto, una nueva iniciativa o una sugerencia para ver si en un futuro Zaragoza fuera sede de alguna fábrica de microchips. Salió aprobado esa moción. Resulta que el Partido Socialista, bueno, nos estigmatizó, nos ridiculó, votó en contra. Eso fue un viernes cuando se debatió y nos votó en contra el PSOE, pero es que el martes siguiente llegó Pedro Sánchez, anunció a bombo y platillo un PERTE para intentar traer fábrica de semiconductores a Zaragoza. Y ahí está el proyecto. Es decir, que haga un llamamiento público, si nos oyeran de alguna multinacional de semiconductores, para que vengan a Zaragoza y aprovechen ese informe que está ahí. Además tenemos un gran potencial. Yo lo que me gustaría, nos quedan 10 minutos, pero me gustaría que, ya que hemos dado cómo está el panorama, y bueno, pues en las casas la gente desde luego lo sabe, porque además lo que comentábamos, hay trabajadores que están trabajando que son pobres. Esta es la realidad. Es decir, cuando estás trabajando, cobras una nómina y no llegas a fin de mes, no porque tú seas un derrochador, sino porque los gastos son mayores que los ingresos, es un problema. Entonces, o estos empresarios que no saben efectivamente cómo acabar de gestionar toda esta presión fiscal, toda esta inseguridad, que esto tiene solución, que como economistas, ya no os lo digo como personas que habéis pertenecido a un partido político que pertenecéis, sino como economistas que entendéis cómo se puede mejorar o qué futuro tenemos. Solución tiene. Y la ventaja de tener efectivamente una Europa muy diversa es que tienes muy fácil ver los modelos que funcionan y los que no. Es decir, la solución es efectivamente copiar lo que funciona bien, y se puede hacer, claro que se puede hacer. Hombre, y España ha demostrado una capacidad muy alta de recuperación, y de subsistencia y de resiliencia, que dicen que es una palabra que odio. Sí, como sostenibilidad. Sí, pero una gran capacidad de adaptarse siempre que se le permita un poquito. O sea, siempre que faciliten. Que se facilite, o que no pongan trabas, que no pongan zancadillas. Con eso ya, que no legislen tanto, sino que nos dejen hacer lo que les dejen ahora hacer. Viene una época muy complicada para mucha gente, que va a haber una subida importante de hipotecas. Sí. Ahora bien, si tú vienes del sector de banca, a la banca pero vienes de ahí. Vengo de ahí, por eso. Sí. Prefiero, a la banca tampoco le interesa tener ni impagados ni problemas. Es decir, lo normal es que se pueda negociar. Sí, pero claro, pero al final, si son 700 en vez de 500, lo que pasa es que, hay que pagarlo. Pero hay que negociarlo. Años, a más. Sí, que muchas veces no lo normal, moratorias y tal. Lo normal es que el periodo, digamos, pico de tipos bastante altos sea cosa de un par de años. Lo normal, y que luego ya baje. No bajaremos al 0%, pero sí a un 2%, una cosa así, mucho más llevadera. Pero fíjate, además, lo que es a fecha de hoy. Sí, se puede hacer largo, pero... Sí, se va a hacer largo. Va a haber serios problemas, porque si el Euribor ha cerrado casi ya prácticamente el 3,5%, se va a poner en breve al 4%, pero es que hace 10 meses... 10 meses, 11 meses, no hace más, estaba en negativo. Es decir, esto una familia... Que no, tampoco tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Pero un equilibrio, ¿no? Y durante tanto tiempo gastado, por cierto. Que tengas que pagar por tener dinero, dices, vamos a ver... Exactamente, sí. Pero fíjate los problemas que va a crear, porque esto puede suponer una familia media de una hipoteca de 100.000, 120.000 euros, pues una subida de la cuota mensual de 250, de 300 euros. Es mucho dinero. Lo que pasa es que esto es la resaca de que los gobiernos han imprimido y gastado más de lo que deben y se han endeudado más de la cuenta. O sea, esto no viene por... Y no han hecho las reformas que tenían que haber hecho cuando las tenían que haber hecho, porque no han aprovechado durante estos 5, 6, 7 años para hacer las reformas estructurales que se tenía que haber hecho para esto. Entonces, han seguido incrementando. Y cuando han hecho reformas, la han hecho en sentido contrario a lo que hacía falta. Con lo cual, a veces pues yo no creo nada. En este caso, sí. Yo creo que ya hemos acabado. Acaba Óscar, si quieres hacer alguna matización. No, simplemente era un pequeño apunte que nosotros, igual desde el Grupo Municipal, siempre hemos intentado hacer propuestas casi, digamos, totalmente novedosas o rompedoras, o intentar anticiparnos o copiar, como bien decía el señor aquí, a las mejores prácticas. Ahora estamos hablando, pues no sé, por ejemplo, pues pusimos una partida en el presupuesto este año para intentar captar lo que se llama nómadas digitales o teletrabajadores. Uy, eso que ahora entre la gente joven... Vamos a ver, sí. Sí, pero con la fiscalidad general es muy difícil. Sí. O sea, aquí no van a venir. Y te ponía un ejemplo, a raíz de una entrevista que vi, no sé si fue en la prensa local, pues lo que era casi una mano derecha de Zuckerberg de Facebook. Sí, que está un aragonés. Es un aragonés que va a teletrabajar. Efectivamente, va a teletrabajar, me imagino, no sé si ya estará aquí o no.
Pues aquí tenemos un ejemplo. ¿Quién te dice que estos teletrabajadores, que son por supuesto trabajadores de alto nivel o de altos ingresos, pueden montar su propia startup, su propia empresa? Pero claro, como decía Iñaki, para eso, Óscar, tenemos que tener una situación fiscal y de seguridad jurídica. Sí, pero bueno, la ley está aprobada, dotamos una partida. Aquí en Zaragoza mismo, estoy hablando, tenemos unos edificios gigantescos al lado de la estación del AVE, que es el Topía. Hay incluso allí unas habitaciones que si quieren alojarse se podrían alojar allí, no suponer nada de gastos a estas personas, y es alto, y son personas de alto rendimiento y de alto nivel. Es decir, hay otras ciudades que ya se han puesto las pilas y ya están en ello. Pues oye, con esto nos quedamos, porque eso son buenas noticias y, hombre, por lo menos proyectos que de alguna manera... Y Dios mediante, Amazon vendrá y eso puede generar mucha gente alrededor. Sí, bueno, eso Amazon ya está. Lo que pasa es que va a ampliar también, que bueno, todo unido, pues a ver si levantamos un poquito lo que es nuestra tierra, ¿no? También aquí, que también es lo que nos interesa. Falta hace porque lo que son los indicadores. Y que la gente no tenga que irse a trabajar a las grandes ciudades, porque yo creo que Zaragoza, en concreto, y Aragón es una gran ciudad y una gran últimas región, cifras, que son luego. las cifras oficiales del Instituto Aragón Estadística, que no son por lo menos ciertamente desalentadoras, por lo menos las últimas cifras que se van. Bueno, chicos, os prometo que continuará, porque ya nos están diciendo que nos estamos alargando en el tiempo, pero es que estos señores tienen mucho carrete y el tema es interesante. Ahora seguiremos en el barrio. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Ha sido un placer. Buenas noches, un placer.